Hola, soy Paloma Márquez y voy a hacer mi proyecto de física. Me tocó el tema de suma de vectores. Un vector es un segmento orientado que va de un punto A a un punto B y tiene origen, sentido, dirección y módulo. El origen es el punto del cual parte este segmento. El sentido es hacia dónde apunta, que en este caso sería al noroeste. La dirección son los 14 grados que ven aquí y nos dice sobre la recta que está recostado el vector. No importa si esta cabecita estuviera apuntando para el otro lado, seguiría siendo el mismo sentido. Y para el módulo, este sería nuestro vector m, el cual tiene 10 unidades, las cuales son nuestro módulo. Para la suma de vectores existen dos formas de hacerlo, el método gráfico y el analítico. Primero veremos el analítico. Aquí en esta imagen tenemos un objeto en el cual se le están aplicando 3 fuerzas. Una de 10 newtons, otra de 40 newtons y una de 60. Y para hacerlo analíticamente tenemos que representarlo en un plano cartesiano y bajar todas las fuerzas desde su punto de partida, que sería el origen. Aquí pusimos la fuerza 1 de 10 newtons que está yendo sobre el eje X. La fuerza 2, que es de 40 newtons, tiene 40 grados y parte del mismo origen. Y la fuerza 3 de 30 grados, que también parte del origen y son 60 newtons. Y ya con esto vamos a poder empezar a hacer la suma en el método analítico. Recordemos que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y nuestra hipotenusa es la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y ya teniendo el triángulo, vamos a poder saber cuál es nuestro cateto opuesto, cateto adyacente y nuestra hipotenusa. Y es necesario que despejemos cada uno de ellos. El cateto adyacente se despejaría, pasa así con el coseno del ángulo. Y nuestro cateto opuesto quedaría la hipotenusa por el seno de nuestro ángulo. Ok, y ya teniendo esto, regresamos a nuestro plano cartesiano. Y a continuación tenemos que sacar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a empezar por la de X. Nuestra fuerza número 1 se queda con 10 newtons porque nuestro vector está sobre el eje de X. Luego vamos con nuestra fuerza número 2. El que nos importa es el cateto adyacente que está sobre X. Y para sacar el cateto adyacente es nuestra hipotenusa, que son los 40 newtons, por nuestro coseno del ángulo, que son 40 grados. Y nuestra fuerza número 3 va a ser negativa, ya que está del lado de las X, que es negativo. Y es igual el cateto adyacente. Nuestros newtons son 60 por el coseno de nuestro ángulo. Luego hacemos cada uno y nos daría 30.64 y 60 por coseno de 30 son 69.28. Lo que como resultado final sería 28.64 newtons en la sumatoria de X. Ahora vamos con la sumatoria de Y. La sumatoria de fuerzas sobre Y
Ahora, en nuestra sumatoria de fuerzas en Y, no vamos a contar la fuerza número 1, dado que está sobre nuestro eje X y no tiene proyecciones sobre el eje Y. Nuestra fuerza número 2 sería, lo que nos importa, sería el cateto opuesto, el cual sería 40 newtons por el seno de 40 grados. Más nuestra fuerza número 3, que también seguiría siendo positiva, ya que está en la parte positiva de las Y's. Y serían 60 newtons por el seno de 30 grados. Y si hacemos cada una de estas, nos daría lo siguiente. Ok, 40 por el seno de 40 grados nos da 25.71. Y 60 por el seno de 30 nos daría 30, lo que vendría siendo un total de 55.71 newtons en nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Y ahora lo que tenemos que hacer es representar en un plano cartesiano el resultado de las fuerzas en X y el resultado de las fuerzas en Y. Tenemos nuestro eje Y y tenemos nuestro eje en X. Y ahora lo que nos dio el total de nuestra primera fuerza, que sería la fuerza X, nos dio negativo, así que la ponemos para el lado negativo de las X. Y nos había dado un total de menos 11.32 newtons. Nuestra sumatoria de fuerzas en X. Y nuestra sumatoria de fuerzas en Y, 55.71, nos dio positivo. $55.71. Y ahora para sacar la resultante de estas dos fuerzas, tenemos que hacer que se unan mediante un paralelogramo. Y nuestro resultante vendría siendo el que sale de aquí hasta la siguiente esquina. Este es nuestro resultante. Para sacar el resultado de esta resultante, tenemos que hacer el teorema de Pitágoras. Nuestra sumatoria de fuerzas, ¿cuál sería la raíz cuadrada de nuestra sumatoria de fuerzas en X? Es menos 11.32 al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y, que nos dio 55.71 al cuadrado. Menos y menos nos da más, para que sea 128.14 más 55.71 al cuadrado es 3103.6. Raíz cuadrada de la sumatoria de ambos sería 3231.74. Y su raíz cuadrada, 56.84. Esta es nuestra resultante. Newtons, claro. Ya tenemos nuestra fuerza resultante. Ahora lo último que faltaría sería sacar el ángulo. Para este vamos a usar la fórmula de que está en nuestras calculadoras como tangente menos 1.
arco de tangente. Y sería la sumatoria de fuerzas en Y sobre nuestra sumatoria de fuerzas en X. Lo siguiente es presentado con nuestros datos. Nuestra sumatoria de Y es 55.71 sobre menos 11.32. Nuestra calculadora lo vamos a poner. Shift tangente. 55.71 entre menos 11.32 nos da un ángulo de menos 78.51. Este sería el ángulo que tendríamos para nuestro ejercicio. Este resultado nos dio negativo porque está del lado negativo del plano cartesiano. Y pues finalmente nos damos cuenta que si regresamos a nuestro objeto que está en movimiento, la fuerza que predominaba era la que iba para el noroeste. Y ahora vamos a ir con el método gráfico. Para el método gráfico lo haremos con este ejercicio que dice: calcula los componentes en dirección de los ejes X y Y de las siguientes magnitudes, que son fuerza 50, ángulo 30. Se agrega una figura sin escala para ilustrar la ubicación de la magnitud vectorial en cada caso. Ok, hagamos nuestro plano cartesiano. Tenemos X y tenemos Y. Los datos que se nos están dando es que esta fuerza son 50 newtons y nuestro ángulo son 30 grados. Vamos a medir nuestros 30 grados. Tenemos aquí. Y esta es nuestra fuerza. Y estos son nuestros 30 grados. Nuestra fuerza es de 50 newtons. Y ahora para sacar nuestra fuerza sobre X, tenemos que poner F coseno de nuestro ángulo, Fx, perdón, y Fy, que sería igual a F nuestro seno del ángulo. Esto es porque lo que vimos anteriormente, que coseno para sacar nuestro cateto adyacente y seno para sacar nuestro cateto opuesto. Nos daría, esto con otros datos sería 50 coseno de 30 y 50 seno de 30. Lo hacemos con la calculadora y nos da que Fx es igual a 50 por 0.866. 50 por 0.866 nos da 43.3. Y en Fy tenemos 50 por el seno de nuestro ángulo, que eran 30 grados, nos dio 0.5, lo que nos da 25. Ya tenemos nuestro Fx y nuestro Fy.
Y listo, eso es todo lo que se tiene que hacer en el método gráfico.